¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a Frente a los Medios. Hoy vamos a hablar sobre el fútbol, ese deporte que convoca pasiones en millones de personas alrededor del mundo. Y para esto vamos a presentar a nuestro equipo de compañeros periodistas de los medios públicos. Hoy nos acompaña Juan Carlos Figueroa de Pública FM, Andrés Granizo de Diario El Telégrafo y también está con nosotros Jaime Jaramillo de Agencia de Noticias Andes. Gracias, compañeros, por compartir con nosotros y por hablar de este tema del fútbol. ¿Quién mejor que Fernando Carrión, arquitecto y también especialista en temas de sociología del fútbol? Fernando, muy buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Es necesario empezar tratando de analizar por qué el fútbol convoca tantas pasiones, incluso lleva a personas a sacrificar sus bienes, su tiempo para poder asistir a un partido. Sí, bueno, es impresionante la convocatoria que tiene el fútbol. Hoy día en este mundial se estima que alrededor de 3.200 personas alrededor del planeta lo estarán viendo. Esto es más o menos la mitad de toda la población del mundo. Pero no solo eso, al Mundial de Rusia van a ir alrededor de 1.300.000 personas a ver los distintos partidos. ¿Por qué convoca esto? Básicamente porque el fútbol es una especie de maquinaria cultural que genera identidades sociales, identidades culturales. Y esto hace que efectivamente todos tendamos a ponernos la camiseta del equipo, del club o del país que nos representa. Ahora, ¿cómo se vive en este momento el Mundial de Rusia 2018? ¿Se hubiera vivido de otra forma si hubiera estado nuestra selección jugando? Sin duda, se vive de manera distinta. Por ejemplo, en Europa, de lo que se vive en América Latina, es totalmente diferente. De los 4 países que más hinchas han llevado a Rusia están, bueno, primero Brasil por el tamaño que tiene, 210, 215 millones de habitantes. Después está México, Argentina y Colombia. Y después empiezan a llegar los países europeos, que incluso queda mucho más cerca. Pero por otro lado también hemos visto cuando los equipos o las selecciones terminan su participación en los mundiales, cómo ciertos países terminan festejando. El caso más interesante es de Panamá, que terminó último en este torneo mundial y fueron recibidos sus futbolistas como héroes. El caso de Alemania más bien fue una recepción totalmente fría, de tal manera que en el mundo también se vive y se siente el fútbol de manera distinta. Claro que sí. En este momento vamos a darle paso a nuestro compañero Juan Carlos Figueroa, periodista de Pública FM, que también tiene una pregunta. Fernando, muy buenas noches, amigos televidentes. Fernando, hace días atrás yo le escuché hacer una reflexión bastante interesante acerca de la política y el fútbol, ¿no? Y el Mundial de Fútbol de Rusia 2018. En este sentido, usted había mencionado en esta entrevista que el fútbol justamente, o el Mundial de Rusia, era un mundial político. ¿Por qué se refirió en este tema? Sí, yo creo que cada uno de los mundiales se caracteriza por algo. Por ejemplo, el de Sudáfrica fue muy interesante porque fue un descubrir del mundo del África. No se había realizado nunca un mundial ahí. Descubrimos el tema del apartheid, descubrimos a Mandela, un ser maravilloso. Luego tuvimos el Mundial de Corea y Japón, que fue un alarde de la tecnología, principalmente en los estadios. Y finalmente el de Brasil, donde las marchas sociales que reivindicaban esa inversión opulenta que se hacía en los estadios mientras las masas vivían en situación de pobreza, generó una reivindicación. Ese fue un mundial de lo social. Este de Rusia me da la impresión que es el mundial de la política, principalmente porque si nosotros vemos cuando se postula a Rusia a la candidatura de la sede, lo hace Vladimir Putin y después él mismo es el que organiza la inauguración de este mundial. Es un caso único porque él ha estado hasta ahora cerca de 10 años, 9 años y un poco más en el poder, acaba de ser incluso reelecto. Y por otro lado también es muy interesante porque Rusia ha tenido algunos conflictos en este último tiempo con Occidente. Por ejemplo, el caso de un espía en Inglaterra, el caso de que se le acusa de interferencia en el independentismo catalán o la interferencia también en las elecciones de los Estados Unidos. Entonces ha habido una confrontación de Rusia con Occidente. Pero ¿qué es lo que vemos? Creo que Rusia ha organizado un mundial de una manera impresionante, de tal manera que se ha abierto una ventana para que Occidente entienda, conozca Rusia y lo ha hecho magníficamente bien.
Y lo que es increíble, futbolísticamente también le ha ido bien. Entró a este mundial en el puesto 70 de la lista de la FIFA y este rato está entre los 8 mejores del mundo. De tal manera que esto para Rusia ha sido un posicionamiento en Occidente y creo que Occidente también ha descubierto Rusia. Gracias, Fernando. También Andrés Granizo, de Diario El Telégrafo, tiene una pregunta para usted. Fernando, buenas noches. ¿Cómo se puede explicar la afición que genera el Mundial a nivel local? Sobre todo a pesar de que Ecuador no está clasificado, pero se nota, está latente, la gente está pendiente del torneo e incluso personas que no son nacidas, aficionadas al fútbol, están cercanas, están viendo el torneo. ¿Cómo lo ve? Sí, ese es un fenómeno muy interesante que se generaliza alrededor del mundo, porque tenemos solo 32 selecciones de las 212 que están reconocidas por la FIFA. Entonces, la mayoría de los países no están representados en este torneo. Y el caso del Ecuador es uno de esos casos. ¿Por qué ocurre esa situación? Claro, es un poco menos si nosotros estuviéramos en el Mundial. Pero de todas maneras, ¿qué es lo que ocurre? El fútbol tiene esa magia de que cada uno de los aficionados tienda a representarse a través de otras selecciones. Y generalmente son selecciones cercanas o selecciones que tienen un fútbol relativamente parecido a la cultura que uno tiene. Por eso es que nosotros los ecuatorianos terminamos representándonos a través de la selección colombiana, a través de la selección argentina, mexicana y sin duda también Brasil por el fútbol maravilloso que tiene. En otras palabras, siempre un hincha, un aficionado, un seguidor del fútbol que no está con su selección o su equipo termina representándose por otra que es la que tiene presencia en un torneo específico. ¿Pero qué sucede con el fútbol, Fernando? ¿Realmente somos un país futbolero o estamos también adaptando modas e influencias de otros países? Porque hemos demostrado aquí en el Ecuador de que tenemos excelentes atletas. Vemos los resultados que hemos tenido en los últimos Juegos, por ejemplo, en Bolivia. Sin embargo, las personas siguen escogiendo al fútbol como su principal pasión, como su principal deporte. Sí, el caso del fútbol es una cosa impresionante, es una especie de quicuyo, diría yo, que incluso se va comiendo otros deportes. En este último tiempo nosotros hemos tenido una presencia significativa en torneos olímpicos de distinto nivel, a nivel andino, panamericano, sudamericano, etcétera, y el Ecuador ha tenido resultados interesantes con varias medallas de oro, etcétera, pero nunca esos éxitos deportivos son tan significativos incluso que los propios fracasos del fútbol ecuatoriano. En este momento para nadie es desconocido el problema que está viviendo el fútbol ecuatoriano en términos organizativos y en términos de los resultados deportivos. Prácticamente en los torneos internacionales los clubes nacionales no tienen nada que hacer y no hemos podido participar en esta justa deportiva porque no entramos justamente dentro de los equipos hacia el Mundial de Rusia. De tal manera que sí, este es un fenómeno que incluso ha tenido algunas manifestaciones, por ejemplo, de Carla Heredia, desde el ajedrez, reivindicando que debería reconocerse mucho más al ajedrez de lo que este rato existe. Vamos a continuar con Jaime Jaramillo de Agencia Andes, que también tiene otra pregunta. Fernando, buenas noches. Existen algunos jugadores que están participando dentro de la Copa del Mundo que no han jugado en sus países en la primera división, caso Messi, o que han jugado muy poco, como algunos de los uruguayos que salen y los exportan rápido al fútbol internacional. ¿Cree que esto origina que los jugadores no tengan sentido de pertenencia, de apropiación, de cariño a su selección? Yo creo que esa es una de las características de este Mundial de Rusia. Me da la impresión que estamos viviendo un fútbol post-nacional y quiero señalar algunos datos. Uno primero que es muy interesante. El 72% de los futbolistas de las 32 selecciones juegan en Europa. Es decir, estamos viendo un mundial de fútbol. Y aquí se produce un problema bastante complicado, en términos de que ese 72% de futbolistas que están en Europa tienen que regresar a sus selecciones y aquí se confronta dos tipos de táctica que juegan, uno su selección y otro su club. Y entonces, si ese futbolista no tiene una memoria táctica para regresar a su selección y recuperar lo que su entrenador ha hecho, pues va a tener problemas. Y hoy día las selecciones tienen muy poco tiempo juntas para poder desarrollar sus tácticas, sus estrategias, sus sistemas. A esto hay que añadir un elemento adicional que me parece que también es muy interesante. La cantidad de futbolistas
entre comillas, extranjeros que están dentro de cada una de sus selecciones. Por ejemplo, el caso de Francia. Si Francia no reconociera a sus conciudadanos que están en las colonias, por ejemplo, africanas, Francia prácticamente no tendría seleccionados nacidos dentro del continente europeo. Eso mismo ocurre con Holanda, eso mismo ocurre con Suecia, eso ocurre también con Inglaterra. Entonces, si por un lado lo que tenemos es que casi todos los futbolistas están jugando en Europa, lo que vemos también es que la mayoría de los futbolistas provienen de los continentes, por ejemplo, africanos, sudamericanos. Y esto solo se explica porque el fútbol se ha hipermercantilizado y tenemos una relación de importación y exportación de futbolistas que ha hecho que este fútbol, que era nacional, ahora sea postnacional. Pero ¿qué pasa con los futbolistas ecuatorianos? ¿Por qué regresan tan rápido del extranjero? ¿Por qué no duran mucho en otros países? ¿Qué pasa con la mentalidad del futbolista ecuatoriano? Bueno, a mí sí me ha llamado poderosamente la atención eso que usted está señalando. Quizás hay 3, 4, 5 jugadores que están en la selección ecuatoriana que sí logran pues desarrollar sus actividades. Uno de los casos excepcionales obviamente es Antonio Valencia. Pero la mayoría de nuestros futbolistas hoy día, por la integración de los mercados, salen, por ejemplo, al fútbol brasileño, al fútbol mexicano, que es un poco el ámbito donde nuestros futbolistas tienen su inserción laboral, y vemos que llegan, les va muy bien, pero 2, 3 partidos después empiezan a decaer y finalmente salen ya siendo suplentes o son enviados a otros equipos o regresan al Ecuador. Aquí puede haber un problema de orden cultural que me parece que eso no se tiene en cuenta a la hora de formar a los futbolistas dentro de las divisiones inferiores en nuestros clubes. Vamos nuevamente a darle paso a Juan Carlos Figueroa de Pública FM, que tiene una pregunta. Fernando, la tecnología sin duda alguna ha manejado, ha sido importante, especialmente en este mundial. Nos ha permitido ver facetas cotidianas que antes no podríamos verlos anteriormente en otros certámenes. Hemos visto imágenes que nos han mostrado lo positivo y lamentablemente lo negativo de los hinchas, ¿no? Entonces creo que precisamente la tecnología ha sido importante en este tipo de aspectos. Yo creo que la tecnología tiene por lo menos 3 ámbitos que me parece que son importantes. Uno, estamos viviendo la sociedad del conocimiento. Y hoy día prácticamente todo se conoce. El hecho de cobrar los penales, por ejemplo, los arqueros ya saben perfectamente quién va a cobrar y hacia dónde va a cobrar, porque hay todo un sistema estadístico que está claramente establecido. Por eso es que en este mundial probablemente sea el mundial que más penales se ataje. La segunda cosa que me parece en términos tecnológicos que ha sido un avance interesante es el tema del VAR y el tema del Goal Technology. Porque esto lo que ha hecho es transparentar también el fútbol y ha logrado que los arbitrajes en este mundial sean bastante buenos. No ha habido críticas así sustanciales al arbitraje, más bien ha habido un reconocimiento. Y lo tercero ya es cómo también a través de la televisión hoy día cada partido tiene 36 cámaras de televisión. En otras palabras, la cancha es un set de televisión, prácticamente se ve todo. Pero esa televisión formal tiene un guión establecido. Si incluso los aficionados ven, cuando hay algún conflicto dentro de la cancha o fuera de la cancha, la cámara se dirige hacia otro lugar. Pero también tenemos en los asientos de los estadios alrededor de 40, 45 mil personas, que cada una de esas personas probablemente tiene su teléfono celular, que tiene máquina de fotos y tiene video. Y por eso es que hemos logrado ver una cantidad de cosas dentro de los estadios y fuera de los estadios que antes no se veía. Por ejemplo, japoneses limpiando el estadio una vez que se termina el partido. Por ejemplo, agresiones de unos aficionados hacia otros. Por ejemplo, agresiones a las mujeres periodistas en las afueras de los estadios. Es decir, una serie de situaciones que antes probablemente también existían, que no se veían por el tema de la tecnología. Andrés Granizo de Diario El Telégrafo tiene otra pregunta. Andrés. Sí, Fernando, se anuncia que para el 2026 en la triple sede de México, Estados Unidos y Canadá se juega el torneo con 48 equipos. ¿Esto podría desvirtuar la competición real de ser un torneo de élite, tal vez con selecciones emergentes, o se considera tal vez una jugada de la FIFA? Yo creo que es una jugada de la FIFA. Me parece que hay un cambio de hegemonía en la FIFA luego del FIFA Gate.
y la definición incluso de las sedes, porque si ustedes se ponen a ver, hemos tenido 20 mundiales, 10 se han hecho en Europa, 7 se han hecho en América Latina y 3 en otros lugares. Nunca se había hecho en Europa Oriental, por eso este Mundial de Rusia es la primera vez que se hace. Nunca se había hecho en los países árabes, por eso este Mundial se va a hacer ahora en Qatar, el próximo Mundial. Y entonces este cambio de hegemonía, la impresión que me da es que han aparecido 3 nuevas regiones dentro del fútbol con un peso singular. En un caso es justamente el caso de los Estados Unidos, que no ha sido una potencia vinculada al fútbol, pero hoy día ya lo es, y por eso es lo que se le asigna bajo un esquema medio escondido, llamémoslo así, el Mundial después de Qatar. El otro grupo económico muy fuerte son los países árabes, que ya tiene su mundial en Qatar. Para nadie es desconocido que todo el mundo árabe se ha convertido en una región de importación de futbolistas bastante importantes por la cantidad de recursos con los que se paga ahí. Incluso hay millonarios árabes que financian equipos, por ejemplo, de la Premier League. Y en tercer lugar tenemos el caso de China. Yo le leí una entrevista a Manuel Pellegrini, que fue entrenador del Real Madrid y también de la Liga Deportiva Universitaria, que él decía que el día en que la China logre que el 1% de sus personas, de su población, vaya a los estadios, ese día el mundo habrá cambiado. Y a mí me da la impresión que este rato ya está yendo cerca del 1% a los estadios y el mundo del fútbol obviamente está cambiando. Cuando uno ve las fases de preparación de los clubes globales, casi todos pasan por China. Hoy día China, obviamente que es un centro mundial del fútbol, y yo creo que el mundial después del que se realice en Norteamérica será sin duda en China. Y hablando de esa parte negativa del fútbol, estamos hablando de las mafias, del FIFA Gate, de estos casos conocidos que se dieron, del doping, también de la violencia que se genera en los estadios aquí en nuestro país. ¿Por qué cree usted, Fernando, que todavía en el Ecuador no se ha podido dominar precisamente esa violencia que se genera en los estadios? No se puede ver un partido libremente, sin mallas, sin que haya un gran resguardo policial. Bueno, si nosotros comparamos con lo que está pasando en Rusia, donde ha habido obviamente algunos hechos de violencia, pero bastante marginales, el nivel de organización que tiene es fabuloso. En el caso del Ecuador, nuestra organización es desastrosa. Desde la Federación Ecuatoriana de Fútbol, desde la organización de los torneos, desde la organización de los partidos, se ve claramente problemas. Por otro lado, tenemos grandes problemas en términos de los aficionados. Somos aficionados con un nivel de pasión que nos desborda nuestras formas racionales de ser. Eso ha hecho que tengamos hechos lamentables de violencia. Pero también el narcotráfico está presente. Hay, por ejemplo, en el caso colombiano, en el caso mexicano, aquí en el Ecuador mismo, ha habido casos ya de lavado vinculado al fútbol. De tal manera de que el fútbol tampoco puede excluirse del mundo social en el cual está inscrito, y también el fútbol, obviamente, que aporta a esa realidad. Jaime Jaramillo, de Agencia de Noticias Grandes, tiene otra pregunta. Jaime. Fernando, en este mundial se han visto que aficionados se han aprovechado de hinchas que desconocen del idioma y han aprovechado para hacerlas quedar mal, para denigrarlas. ¿Esto por qué se da? ¿Por qué esa como revanchismo, por ejemplo, en lo que pasó con ese aficionado colombiano y la ciudadana japonesa? Sí, bueno, de lo que yo he visto han habido 3 casos de eso, probablemente más. Es un poco lo que hablábamos hace un rato de la existencia de la tecnología que nos permite justamente captar esto que probablemente antes existía también, pero la tecnología no nos permitía ver. Claro, aquí hay, yo diría, formas de machismo, hay formas de racismo, hay formas de cierta supremacía que se supone que son las hinchadas. El hincha no es otra cosa más que un miembro de una colectividad que se cree superior al resto. Y entonces, cuando uno está en grupo, generalmente tiene formas de actuación que no son las más convenientes. Y entonces, esa forma de llegar a Rusia y burlarse de las mujeres rusas, simplemente por el tema del idioma, que es una de las bases de la identidad, pues es absolutamente descalificador. Y creo que ahí la FIFA se ha quedado corta porque no ha hecho las sanciones que sí hizo, por ejemplo, cuando hubo las agresiones físicas de una hinchada sobre otra hinchada.
dejarlos sin los pases, ¿no? Que puedan nuevamente ingresar a los estadios. Exactamente, pero no solo eso. En el caso de estas agresiones, esas personas fueron expulsadas de Rusia. En otras palabras, en este caso de este trato, simplemente por la condición identitaria del idioma, es una agresión múltiple, porque no es solo a la persona con la que está, sino a lo que esa lengua representa. Y es plantear una especie de supremacía de una lengua sobre otra para que esa se burle con la cual uno está conversando. Juan Carlos Figueroa de Pública FM tiene otra pregunta. Juan Carlos. Sí, Fernando, justamente en lo que habías acotado anteriormente, en que la política, el fútbol y los medios de comunicación están relacionadas para construir justamente identidades, construir nacionalismos y postnacionalismos, como habías comentado, pero también construir ídolos, héroes y villanos. Entonces hemos visto el tema de Lionel Messi, ¿no? Que un día es héroe y otro día prácticamente es como un enemigo de Argentina. ¿Por qué se da justamente este tema? Sí, bueno, dos cosas frente a lo que planteas. La una, le escuché una entrevista a Felipe González, que fue presidente del gobierno de España, y le preguntaron sobre el tema de la Unión Europea. Y él respondió que este rato la constitución de los estados nacionales provienen de la historia, de la geografía y de la selección nacional, que me pareció muy interesante porque ya hay algunos antropólogos principalmente que están planteando que esta comunidad política también se construye a partir de ciertos símbolos, no solo el escudo, no solo el himno nacional, sino lo que significa obviamente la selección. Andrés. Ahora, el caso obviamente de Messi a mí me parece absolutamente injusto, porque un jugador no hace un equipo. Un jugador no puede representar a una selección, un jugador no puede representar a un país. Yo he ido muchas veces a la Argentina y uno conversa con los choferes que son expertos en fútbol, porque todo argentino es experto en fútbol. Y a mí me han dicho varias veces, Messi no es argentino. Y yo les he dicho, ¿por qué? Si es el mejor jugador del mundo. Si nosotros tuviéramos eso en el Ecuador, yo nunca negaría esa condición. Y me dijo, no, es que él nunca se formó acá en la Argentina, se formó en España, y principalmente cuando llega a la selección no juega bien. Pero cuando uno ve estadísticas, los partidos en los que no juega Messi, la selección pierde. Y la estadística cuando Messi juega es mucho más alta a que cuando él no juega. De tal manera que, sin duda, es un jugador absolutamente importante en la selección argentina. Bueno, esa es la magia del fútbol, ¿no? Cada ciudadano y cada hincha se vuelve un director técnico, aunque a veces no sepa ni siquiera patear una pelota. Vamos con Andrés Granizo, que tiene otra pregunta. Fernando, ¿qué sucederá en Rusia después del Mundial en los aspectos igual políticos, sociales o económicos, y también en el sentido de la infraestructura? Por ejemplo, ya vimos lo que ocurrió con Brasil, con Sudáfrica anteriormente, que obras monumentales quedaron luego abandonadas y en desuso, ¿no? Sí, bueno, yo creo que Rusia se proyecta muy bien hacia Occidente. Creo que será un destino turístico durante un buen tiempo. También vi cifras en esta época en Rusia. A Rusia llegan en este junio, julio, llegan 4,5 millones de turistas. Para que ustedes vean el foco turístico que es Rusia. Y a eso se añade lo que planteaba hace un momento, 1.200.000, 1.300.000 más que llegan solo por el Mundial. Entonces Rusia va a proyectarse durante un buen tiempo en términos turísticos. Ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir con las infraestructuras? Yo creo que ese es el gran dilema que tienen estas justas mundiales, estos torneos mundiales. Ya le pasó a Brasil, le pasó a Sudáfrica, etcétera. En este caso creo que tienen algo de prevención o previsión, más bien dicho, porque están planteando que estos estadios se mantengan, pero que bajen la capacidad de recepción de aficionados. Este rato, bueno, el más grande es el que está en Moscú, que tiene 80.000, y el resto son entre 40 y 45.000. Tampoco son estadios muy grandes. Hoy día ya no se construyen aquellos estadios como el Maracaná en Brasil. El Maracaná en Brasil llegó a tener alrededor de 200.000 personas a las que podían llegar al estadio. Para el Mundial lo bajaron a 75.000. ¿Y por qué esto? Porque hoy día ya no interesa cuántas personas vayan al estadio, sino cuántas personas ven la televisión.
el gran negocio no está en la tarifa que se paga o la taquilla que pagan los aficionados, sino la cantidad de recursos que provienen de las empresas que financian la televisión y las empresas que compran los derechos de televisión para transmitir. Hoy día ahí está el gran negocio. Por eso interesa menos el tamaño de los estados y mucho más la cobertura geográfica y social de la televisión. Vamos a darle paso en ese momento a Jaime Jaramillo de Agencia Andes, que tiene otra pregunta. Gracias, Mariuxi. Fernando, la masiva exportación de jugadores sudamericanos provenientes principalmente de Argentina, Brasil, Uruguay y ahora recientemente Colombia, está generando un poco de el bajo nivel de las selecciones sudamericanas en el Mundial frente a una organización más depurada, si se quiere, de las selecciones europeas. A mí me parece que sí, y no solo en términos del rendimiento de las selecciones, sino también el rendimiento de los torneos internacionales que tenemos en nuestras regiones. Aquí algunos datos. El caso de Argentina tiene 1.800 futbolistas fuera. Imagínense la cantidad de futbolistas que eso significa. El caso de Uruguay, que bueno, tiene una población de 3.300.000 habitantes, es el país que mayor cantidad de futbolistas tiene fuera per cápita. Y el caso de Colombia, que es un país que recién entró en la lógica de la exportación de futbolistas, tiene cerca de 500 futbolistas. En el Ecuador no llegamos a 40 futbolistas que están fuera. Aquí también hay una explicación de cómo nosotros no estamos en el contexto del circuito internacional del fútbol, de los mercados internacionales. Ahora, aquí hay una cuestión adicional que el otro día estaba viendo información. El caso argentino mismo. Argentina tuvo en este mundial 5 entrenadores entre los 32 países. Y eso me llamó la atención. Entonces empecé a contar los entrenadores que existen argentinos en el Ecuador, tanto en la Serie A y B, con los cuerpos técnicos hay no menos de 15 futbolistas. Si esto extendemos a nivel del mundo, más o menos hay 200 entrenadores argentinos que están fuera de Argentina. Entonces, por un lado tenemos los futbolistas nuestros, los mejores, están afuera, y por otro lado tenemos a los entrenadores nuestros que están afuera. Eso significa que estos entrenadores ya no están en capacidad de formar a los mejores futbolistas. Yo creo que esto está produciendo un gran problema dentro del fútbol, en este caso específico sudamericano. Bueno, además nuestro fútbol atraviesa por un momento de crisis, por un momento de retroceso, y no vemos a futuro con optimismo que esto pueda cambiar. ¿Por qué cree que se cayó tanto la estructura del balompié aquí en el país? Sí, se cayó. Y yo creo que es una crisis multidimensional, una crisis que vino desde el mal manejo de la célula básica del fútbol ecuatoriano, que son los clubes. Catani, que fue presidente de Peñarol, tiene una frase maravillosa y dice que él era presidente y señaló que el aficionado nunca ve los presupuestos de los clubes. Y eso es cierto, por eso es que los dirigentes no transparentan el presupuesto de los clubes. ¿Qué es lo que hicieron en el Ecuador? Muchos clubes gastaron mucho más de la capacidad que tenían de ingresos. Y eso generó una crisis que incluso hay algunos equipos que han perdido la categoría y hay otros equipos que están perdiendo puntos todo el tiempo. Una deuda muy grande, por ejemplo, uno de los clubes más grandes del Ecuador tiene una deuda de cerca de $20 millones. Entonces, por un lado ha habido el problema económico. Por otro lado, ha habido un problema dirigencial. La Federación Ecuatoriana de Fútbol cayó dentro de lo que pasó en el FIFA Gate, que es un caso muy interesante porque Sudamérica tiene, dentro de la Conmebol, tiene 10 países que están representados en la Conmebol en el Paraguay. Esos 10 presidentes están presos, incluido el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. 3 secretarios de la Conmebol están presos. Entonces, hubo también una crisis muy fuerte por el nivel de corrupción que ha habido en términos de la construcción de un manejo absolutamente clientelar que han tenido. Y hay países, por ejemplo, el caso de Argentina, después del fallecimiento de Grondona, me da la impresión que no se ha recuperado y yo creo que ahí está la gran explicación del problema de Argentina en el Mundial que hemos tenido ahora en Rusia. Y en el caso del Ecuador, también el hecho de que no haya una transición clara entre la presidencia de Chiriboga y la presidencia actual de Villasís, que me parece igualmente mala, es lo que nosotros estamos viviendo, el no haber podido participar en Rusia 2018. En otras palabras, la crisis del fútbol ecuatoriano este rato es absolutamente multidimensional.
Ya para finalizar, Fernando, se ha dejado a un lado ese pensamiento de los padres de familia de que el fútbol era solamente una distracción de chicos, de pequeños, en sus horas libres o de amigos, en las tardes. Ahora se piensa en una visión profesional, muchos ven como una puerta de salida, como una oportunidad de que sus hijos sean de alguna forma invitados por los grandes clubes. Sí, esto es lo que ocurre, esto es lo que hablábamos hace un rato de los héroes que terminan representando a las sociedades y generando modelos de comportamiento ante la sociedad. Se cree que el fútbol es capaz de sacar de la pobreza a una gran parte de la sociedad, en el caso nuestro, de la sociedad ecuatoriana. Pero cuando uno ve números, eso francamente no es posible. En el caso del Ecuador, por ejemplo, nosotros tenemos 12 clubes en primera categoría A. Si nosotros ponemos simplemente 20 futbolistas por club, en este caso, vamos a tener 240, 250, 300 futbolistas. Pongamos que esos 300 futbolistas ganen más de $10.000 de promedio, cosa que eso no es así. Esos 300 podrían salir de la pobreza. Pero con 300 futbolistas que tienen una vida útil de alrededor de 10 a 15 años, pues difícilmente eso va a ocurrir. Lo que sí pasa es que la sociedad, los medios de comunicación procesan estos héroes generando estos paradigmas o estos modelos que hace que la sociedad crea que a través del fútbol uno puede salir de la pobreza, cosa que no es así. Muchísimas gracias, Fernando, por acompañarnos en este análisis del fútbol y su impacto en la sociedad como un fenómeno que se ve más ahora cuando estamos en medio de un mundial, en el Mundial de Rusia 2018. Agradecemos también a nuestros compañeros, periodistas de los medios públicos, a Juan Carlos Figueroa de Pública FM, a Andrés Granizo de Diario El Telégrafo y también a Jaime Jaramillo de Agencia de Noticias Andes. Y a ustedes por acompañarnos todos los miércoles aquí en Frente a los Medios. Soy Mariuxi Mosquera, hasta una próxima oportunidad. Buenas noches.